Bien. Entonces les decía que el trabajo con Antioquia es un trabajo realmente de muchísimos más años y no solamente el proceso de vivir con ellos entre el 2008 y el 2010, que fue ya el hacer el ejercicio más académico de pensar ese proceso. Habíamos, unos años antes, habíamos hecho un proceso de sistematización, que fue un ejercicio de sistematización participativo en el que yo tuve la posibilidad de compartir con ellos lo que fue el proceso ya más de edición del documento que elaboraron colectivamente esta organización de campesinos pescadores e indígenas del Bajo Chimón. Vamos a presentar un video primero, es un video muy corto, son 4 minutos, algunas partecitas muy cortas están en inglés, más de subtítulos, espero que los puedan leer, si no me dicen para traducirlo. Pero lo que me interesa más que lo que dice en sí mismo el video es que también ustedes conozcan más el concepto de esa región que es determinante para el trabajo y para pensar ese proceso de agroproceso. Entonces, si podemos presentar el video, que está. Lo más grave que han hecho o que hacen a nivel mundial es acabar con la fuente de agua. Porque cuando hablamos de agua, hablamos de vida. Cuando hablamos de agua, hablamos de seguridad alimentaria. La empresa más grande que nosotros teníamos era la pesca. La pesca en todo el territorio de aquí del Bajo. Pero como le digo, ha desaparecido. Los alevines han desaparecido. El bosquecito, que era el sustento comercial de nosotros, se acabó. Y eso todo el mundo estaba contento porque había, se conseguía por todas partes y la vida era más fácil. La vida era más fácil para conseguir el alimento. Cuando se empieza a escasear los peces reofílicos que viven dentro de las aguas, tanto del río como de los humedales. Y es así como van disminuyendo los ingresos económicos y con esto van disminuyendo también la calidad de vida. Habla de agroproceso y como una organización de la organización que parecía. Y el medio ambiente debe de ser unas cosas que sean como, digamos, de la nada. Pero la gente no le da ese valor, sino que tiene siempre de que la parte ambiental de ser de un lado y los humanos por otro lado. Estamos proponiendo al Estado un modelo diferente, alternativo, que nace y es pensado desde la comunidad. Es así como estamos desarrollando la práctica de la agroecología en los pequeños patios, en las parcelas y proyectos colectivos. Es así como buscamos una alternativa que mejore la calidad de vida de las personas. Entonces, hay 5 pequeñas experiencias de agroecología. Aprofin viene ya con una propuesta. No tenemos pescado, no tenemos nada, vamos a aprovechar el espacio debido a que el pez no está ya, no se encuentra, entonces lo vamos a crear que es un lugar libre para vivir, si ya no podemos ir a la tierra. Entonces aprovechemos el poquito espacio que nos da aquí, la tierra que tenemos aquí, el área que tenemos, para poder sobrevivir. Entonces, Aprofin está preparando el 2 días cómo aprovechar el poquito espacio que existe para poder continuar. Entonces, nosotros que también estoy aprovechando ahí, a una edad integral, no es un sistema, coloco ahí plantas frutales, energéticas, leguminosas, bebidas hortalizas. Entonces me ayuda tanto en lo alimenticio como en lo económico. Y otro punto, me ayuda también a la salud, porque acá estamos trabajando con
Hasta que continuar escuchando el proyecto de la hidroeléctrica y trabajando con la comunidad en la construcción de alternativas para ser desarrollados por 371 sistemas conectados. Los sistemas están mejorando la vida de la gente de Córdoba. Bueno, yo voy a contarles aquí muy rápidamente como la estructura del documento de la tesis, aunque de eso no se trata específicamente la exposición, pero para quienes tienen, sé que algunos de ustedes tienen el texto, sé que también les han pedido que trabajen particularmente en el capítulo 3 y 4, pero les quiero contar un poco desde primero la idea de dónde surge y también un poco la estructura del texto. Este trabajo surge en un momento muy importante y es en el contexto de una crisis alimentaria muy aguda que se vivió a principios de este siglo, particularmente el 2008, fue un año muy crítico en términos alimentarios en el mundo. Y veníamos trabajando con AstroChik y mirando realmente estas experiencias que hace la gente desde un nivel local, qué posibilidades tienen de plantear respuestas a un contexto de crisis alimentaria. Eso también tiene que ver con una relación que personalmente e institucionalmente he tenido con el movimiento La Vía Campesina, que es el movimiento internacional de campesinos, que ha venido planteando, haciendo, digamos, propuestas, el discurso de la soberanía alimentaria, como un discurso que ha venido ganando fuerza dentro del movimiento campesino en el mundo, la campaña internacional de semillas, las propuestas de la agricultura campesina pueden enfriar el planeta y otra serie de planteamientos que ha venido haciendo la vida campesina y que han venido ganando fuerza, constituyéndose hoy tal vez en el movimiento internacional más importante que existe en el mundo. Entonces, en este sentido, pensar desde una experiencia local como la de Agrovida, ¿qué aportes puede dar en esas construcciones que se están haciendo desde los movimientos sociales, pero también de plantear propuestas que puedan permitir una transformación de un modelo que se ha venido expresando a través de las diferentes crisis alimentarias, crisis climáticas, crisis energética, crisis ambiental, era como una gran oportunidad. Entonces el documento del texto, el texto plantea 4 capítulos, un primer capítulo que aborda el tema de la crisis alimentaria en ese momento, hoy tendría tal vez algunos aportes que hacer ese análisis que se hace en ese momento. Un segundo capítulo que me parece muy importante, los que vienen trabajando en la especialización, a mí me parece que es muy importante el segundo capítulo, porque estas experiencias, si lo van a entender en el camino, el tema del territorio es determinante y el desarrollo que se hace del territorio en este capítulo, ¿qué es el bajo, qué significa el bajo, cuál es la herencia que tiene ese territorio, cómo se ha construido históricamente y cómo se ha transformado, porque la experiencia también, esta experiencia de la COCID se ve enfrentada en sus orígenes por la construcción de una gran represa en el Alto Sinú, en el Paramillo, en el Parque Nacional del Paramillo, y entonces en ese sentido ese capítulo es determinante y yo diría que quienes quieran, digamos, abordar una perspectiva del trabajo comunitario requiere trabajar con mucha fuerza el tema del territorio, y luego vienen 2 capítulos que son ya el proceso en sí mismo de la sistematización de
de la experiencia, uno que está muy ligado a cómo se organiza, cómo se configura, cuáles son las fases que dan origen, digamos, que van moldeando, que van desarrollando posibles historias, y un segundo, el otro capítulo, es decir, el cuarto de la tesis, que aborda ya el tema de la experiencia. Digamos que el primer capítulo es más cómo se organizan, cuáles son los principios que guían este trabajo, y el segundo ya plantea cuáles son las propuestas que están desarrollando. Desde qué lógicas se está pensando la agroecología, cómo se está asumiendo el tema del mercadeo de sus productos, y en fin, digamos todo lo que vamos a ver ahora. Termina con un capítulo de conclusiones que hace una reflexión, ya tratando de unir esa primera parte de la crisis alimentaria con los planteamientos digamos que logramos un poco reflexionar en el desarrollo del trabajo. Entonces un capítulo ya de conclusiones y de recomendaciones. Este de alguna manera va a guiar un poquito la exposición, pero obviamente no va a ser exactamente el desarrollo de la tesis. Entonces, bueno, voy a empezar, no sé si hay algo por acá para avanzar. Como les decía, el trabajo surge desde la lógica de pensar ese contexto de crisis, ¿no? Una crisis climática, un proceso de erosión de los suelos, de degradación del planeta, de alguna manera, pérdida de acuíferos. En el trabajo, en la investigación, indagamos a algunos de los investigadores que vienen trabajando temas, por ejemplo, como lo que algunos llaman la burbuja acuífera, ¿no? La burbuja del agua, o sea, cómo el desarrollo de la industria en el planeta está muy fundamentado en la explotación de los acuíferos subterráneos, que podrían dar y que ellos llaman, es una burbuja acuífera que en cualquier momento se puede reventar, y muestran ejemplos de zonas del mundo donde ya la explotación de los acuíferos subterráneos está llegando como a un límite, todo el tema de la pérdida de biodiversidad, pero también la homogeneización de la biodiversidad, que es la entrada de las grandes transnacionales para el control de las semillas, para el control en general de todo el modelo agrícola, la contaminación hídrica, en fin, digamos, todos estos aspectos son abordados desde una perspectiva de la crisis alimentaria, o sea, como esta crisis alimentaria, de alguna manera todos estos elementos están surgiendo, tienen que ver, pero también elementos como la entrada en el mundo de nuevos consumidores, de países que empiezan a consumir, pero también el tema de los agrocombustibles, digamos, todo esto trata de ser analizado en esta primera parte, y de alguna manera lo que trata de plantearse es, ¿sí? ¿Está sonando? Bueno, ok, así mejor, sí. Gracias. Entonces, lo que quiere hacer este primer capítulo es marcar una distancia frente a una agricultura que se ha vendido como la salida, y hay una agroindustria que se ha venido tomando la producción agrícola en el planeta, basada básicamente en la producción de alimentos, la producción a través de la explotación extensiva, el petróleo como un insumo básico, ya sea en todo el proceso de mecanización del desarrollo agroindustrial, pero también de los insumos agrícolas. Entonces, en ese sentido, mirar, por ejemplo, cómo es el modelo, ese sistema alimentario mundial es uno de los principales causantes del cambio climático, utiliza estos porcentajes que se muestran ahí, cuál es el aporte que hacen en términos de emisiones de CO2, entonces cambio de uso del suelo y la deforestación, un aporte entre el 15 y el 18%, ya lo que es en sí misma la producción agrícola entre el 11 y el 15%, el procesamiento y el empacado, que es por eso habla del sistema alimentario, no solamente del sistema productivo. Ustedes lo pueden ver hoy en los supermercados, o sea, todo el
embalaje, el transporte, etcétera, la venta en el menudeo, los enlatados, etcétera, pues, aportan los desperdicios del sistema alimentario, que son también bastante altos, y en todo ese aporte del sistema agroalimentario en gases de efecto invernadero termina siendo entre el 4 y el 57% de la contabilidad de carbono en el mundo. Entonces, frente a eso es que se enfrentan movimientos como estos, movimientos como el de la vía campesina, a enfrentar un sistema agroalimentario que está hoy siendo controlado por las transnacionales, que está homogeneizando la alimentación en el mundo, que está aportando grandemente a la crisis mundial y que está haciendo que los alimentos estén hoy concentrados en pocas manos y mucho más grave aún que esté especulando con los alimentos, ¿no? O sea, ya empiezan los alimentos a convertirse en un commodity y frente a eso es lo que se enfrentan estas propuestas como las de AstroChip. Ese es un poco el contexto desde el que nosotros abordamos este trabajo de investigación y cómo analizar estas propuestas que se quieren salir de toda esa lógica. Entonces, partimos de la premisa de que el mundo campesino puede ser una respuesta a esta crisis. Como este mundo que de alguna manera hemos negado, hemos olvidado, hemos dejado en el rincón de atrás, despreciamos de alguna manera cuando la gente oye el debate, por ejemplo, que existe en Bogotá sobre si las víctimas pueden vivir o no pueden vivir. En el norte de la ciudad muestra toda esta segregación que hemos hecho frente a un mundo campesino que es el que ha tenido que enfrentar la guerra en el país y darle la espalda cuando se plantean propuestas como estas, o sea, que evidencian todo lo que la sociedad colombiana, particularmente la sociedad bogotana, tiene frente al mundo campesino, que lo mira como un mundo atrasado, como un mundo de rezago que hay que dejar atrás para seguir avanzando en el progreso. Entonces, como les decía, muy cercano a los planteamientos de la vía campesina, de soberanía alimentaria, de semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, del mundo campesino, puede salvar el planeta, puede limpiar el planeta. Y ahí nos llegamos a este territorio, que es el gran territorio del Zenú, que ahora más adelante vamos a ver otro mapa. Este gran territorio Zenú que lo conformaron los valles del río Sinú, del Sancote y del Cauca, y que permitieron en algún momento, en ciertos precolombinos, alcanzar a tener una población por encima de los 3 millones de personas, y que la organizaron en 3 grandes regiones. La Quincenú, la que más ligada al río Sinú, que era el territorio más de la espiritualidad, el territorio donde se encontraban los principales sitios sagrados, el Pancenú, que es el territorio que sirvió de base para la producción alimentaria de la cultura Zenú, y el Zenú Faná, que es el territorio del oro, ¿no? O sea, de donde se desarrolló toda la gran orfebrería del pueblo Zenú, es lo que hoy todavía se sigue explotando, pero en otras dimensiones y para otros intereses, no los intereses de ese momento más ligado la producción al culto, a lo sagrado, etc. Y toda esa región con unos trabajos muy interesantes de Clemencia Plaza sobre la cultura Zenú, que ahora voy a pasar rápidamente por ahí, un poco siguiendo la propuesta de Rosa de centrarnos más en la experiencia de AstroChip. El poblamiento, dicen estas autoras que han trabajado tanto el tema de los Zenú, fue un poblamiento que duró aproximadamente unos 2000 años y que se dio en unas zonas totalmente inundables. Ustedes lo saben hoy, cuando oyen que en La Mojana hay grandes inundaciones,
que la gente está bajo las aguas, o cuando hablan, se menciona hoy el tema del río Sinú, que además por la represa ha transformado totalmente la dinámica del río. Entonces, esa región, digamos que siempre ha sido una zona inundable, lo que hizo este pueblo que no fue construir todo un sistema de canales, de diques, de terraplenes. Alcanzaron a tener en la zona del río Sinú más de 150.000 hectáreas intervenidas, y en la zona de los ríos San Jorge y del río Cauca más de 500.000 hectáreas intervenidas. O sea, uno podría decir, en términos de hoy, dos grandes megaproyectos en esa zona, obviamente de otra lógica y manejada de manera comunitaria, para poder habitar ese territorio, producir alimentos para más de 3 millones de personas, que eran las que vivían en ese momento, y que hoy todavía quienes han tenido la posibilidad de viajar por la zona de Montería, o por incluso a veces uno viniendo de Cartagena, alcanza a ver desde el avión algunas de las áreas donde todavía están los canales, los terraplenes, pero que hoy son grandes hatos ganaderos. O sea, es una zona que la fueron desecando los ganaderos con camellones que empiezan a hacer para interrumpir el tránsito de las aguas entre los caños y las ciénagas, entre las ciénagas y los ríos, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que el profesor Falborda caracterizó como la cultura anfibia. Falborda, su obra cumbre, que fue La historia doble de la costa, hace un trabajo, todo un trabajo desde la depresión mompochina hasta el Sinú, estando muchos años con los pobladores de esa zona. Su obra son 4 tomos y caracteriza toda esa cultura anfibia, que él termina llamando anfibia, porque son pueblos que aprenden a vivir entre el agua y la tierra, aprenden a vivir en las épocas de lluvia, cuando se inundan toda esa región, y a partir del manejo ancestral se logran producir alimentos, pero también aprenden a vivir en épocas secas muy secas, que son muy severas en esa región, que siguen siendo muy severas, tal vez peor por la crisis ambiental, pero ellos cómo han desarrollado todo ese sistema productivo en esa región. Falborda lo hace en un momento en que el movimiento campesino de esa región fue el movimiento campesino más importante, no solamente de Colombia, sino de América Latina. O sea, en los años 70 hubo momentos en que se dieron tomas de tierra simultáneas, de más de 400, 500 tomas de tierra simultáneas, que de allí uno entiende cómo se empieza a configurar luego la estrategia de control militar y paramilitar en la región para destruir totalmente el movimiento campesino. También en esta región hubo unos estudios mucho antes de un explorador inglés, Springer, que él viaja desde la desembocadura del Sinú hasta la parte alta, y efectivamente también él habla mucho antes, más o menos en el siglo XIX, de estos indígenas, particularmente los de la zona alta, como unos pueblos de existencia anfibia, porque son pueblos que viven prácticamente la mayor parte de su vida en el agua, ¿no? Los senderos, castillos. Yo siempre cuento una historia, alguna vez que tuve la ocasión de viajar con uno de ellos, y es que él se bañaba en las mañanas, se bañaba en la tarde y se bañaba en la noche, y yo le preguntaba que por qué se bañaba tanto. Entonces me decía que nosotros realmente vivimos en el agua, ¿no? O sea, y es que efectivamente son pueblos que están permanentemente en el agua, en el parque de los Emberas. Esta es una fotografía donde se puede ver cómo se van configurando estas obras de ingeniería, estas obras hidráulicas, en las que los indígenas y actualmente los campesinos hacen estos terraplenes en diferentes figuras, hacen figuras de escamas de pesca, como si fuera
espinas de pescado, pero también hacen figuras de helados, hacen figuras de chef, que es la que permite la comunicación. Este es el río, esta es la ciénaga y permiten esa comunicación. O sea, no rompen con la comunicación entre el río y la ciénaga, sino que simplemente establecen, digamos, todo este sistema de camellones, de canales, de diques, para posibilitar la producción agrícola y que la pesca se mantenga viva, ¿no? Al final ya una cosa más gráfica que encontré por ahí que me pareció muy lindo porque más o menos así es el desarrollo actualmente de las experiencias de los campesinos de Asprochi. Estas partes las levantan durante todos los veranos, o sea, cada verano hay que recoger los sedimentos y subirlos de manera manual. Son trabajos colectivos que se hacen para levantar sus casas, para levantar sus cultivos y permitir posteriormente que cuando vengan las épocas de lluvia vuelva a facilitarse el paso del agua a través de esos canales. Entonces ahí mencionan todas las formas que existían, formas de pescado, formas de estrellas, de cuadrículas, ajedrezados, de abanicos. Hay fotografías muy lindas de ese tipo de camellones y de diques que se daban allá. Bueno, esto ya comentaba un poco. Y entonces ahí, en esa región, es donde se construye la experiencia de Asprochi. De hecho, a la gente de Asprochi no les gusta que les digan que ellos son cordobeses. Ellos dicen, nosotros no somos cordobeses, nosotros somos de paz. Porque ellos efectivamente diferencian la cultura de la parte alta del Chimú, de la parte baja, donde se conservó toda esta riqueza cultural de un pueblo que incluso no es solamente triétnico, sino que también hay una presencia muy importante de libaneses que llegaron cuando el Chimú Lorica fue un puerto muy importante a principios del siglo XX, en la época en que se sacó la madera, se sacaron las piedras, o sea, cuando hubo todo el proceso de saqueo de la parte alta del río Sinú, y Lorica fue un puerto muy importante y ahí se estableció una colonia libanesa que todavía había presencia en la zona, y eso hace, por ejemplo, que la comida sinuana sea demasiado rica, ¿no? O sea, que vaya para allá de Vigo, que vaya a la plaza de mercado de Lorica, donde van a encontrar platos que seguramente no van a encontrar en ninguna otra parte, porque hay unas mezclas que tienen que ver con la cultura indígena, otros aportes que hizo la cultura afro, pero también la cultura libanesa, y entonces la cocina del Bajo Sinú es una cocina muy rica, que en Bogotá o en otros lugares yo solamente la he visto que la hagan en sitios ya demasiado costosos, donde uno no tendría posibilidad de ir, pero allá en la plaza de Lorica es extraordinaria ir a comer, ¿no? Bueno, este es un trabajo de los más interesantes para entender el Chimú, es el que hizo Manuel Zapata Rivera con Tierra Mojada. Tierra Mojada es un libro, es una novela donde Manuel Zapata Rivera cuenta cómo fueron las luchas por la tierra, pero no solamente las luchas por la tierra de esos campesinos pescadores que no tenían nada de tierra, que tenían que estársela disputando a los terratenientes. Los terratenientes habían hecho las haciendas con una modalidad que era entregarle a sin tierra unas hectáreas de tierra para que durante un tiempo, durante unos 2 o 3 años, ellos prácticamente tumbaran la selva que había en esa zona y lo volviera potrero y lo dejaban habitar ahí los 3 años, y el campesino fue tumbando y abriendo el lato ganadero, o sea, abriendo las sabanas para entrar hasta que se encuentra con la ciénaga, y ahí se queda frente a la ciénaga, frente a los campos, y por eso Palmota dice que hay un poblamiento lineal, porque es un poblamiento que se da básicamente sobre
orillas de los ríos o que se da sobre las orillas de la ciénaga. Entonces Manuel Zapata Olivella en ese libro cuenta cómo también los campesinos tuvieron que meterse al mar a hacer tierra. Y eso es una novela hermosísima, donde uno ve cómo el campesino termina arrinconado frente al mar y construyendo la tierra. Y realmente para mí esa novela fue importantísima para poder entender cómo estaban haciendo tierra los campesinos de Ascochí en las zonas dentro de las ciénagas o hacia los mares. Poder entender eso realmente lo da esta novela de Manuel Zapata Olivella, y te muestra también, como les decía antes, toda la importancia de las luchas por la tierra de estos campesinos del Bajo Sinú. Y bueno, de allí, Asprochic, ¿no? Una organización de familias campesinas afrocolombianas e indígenas que empieza a constituirse en los años 90, mucho antes de que se empezara a construir la hidroeléctrica del gas, que es lo que de alguna manera potencia, curiosamente, ese proceso organizativo. Entonces ahí en Asprochic se empieza a crear, lo me voy a ir así para mostrarles ya más claramente este mapa que yo les mostraba de la cultura Zenú. Es toda esta zona que son humedales, ¿no? O sea, desde por acá que quedan musgos en Bolívar. Este es Bolívar, por acá de quedan musgos, todo esto, el Bajo Cauca, que es por acá una parte de Antioquia. Pero la experiencia de Asprochic es el Bajo Sinú, ¿sí? Está en la zona de influencia. Esa experiencia vive varios momentos. Les decía, empieza en los años 90, principios de los años 90, como una experiencia que potencia una organización una ONG que había en la zona. Esa organización empiezan a discutir con los campesinos. Ellos venían haciendo un trabajo de agricultura, de promover la agricultura ecológica en un momento en el que se estaba dando la discusión del río. Recuerden que el río, la cumbre del río es en 1992, entonces está como muy en auge todo el discurso de lo ambiental, del desarrollo sostenible, de las propuestas de agricultura orgánica o agricultura limpia. Entonces, esta Corporación Betancí, promueve dentro de los campesinos la construcción de una organización inicialmente pensada para que organizara campesinos de Córdoba y campesinos de Antioquia, pero tiene un gran rechazo por parte de los terratenientes. Los terratenientes, digamos, asesinan en ese primer momento, se asesina al presidente de Asprochic, de la primera organización, y en ese momento ellos desisten de crear una organización que aglutine campesinos de Córdoba y campesinos de Antioquia y deciden hacer una organización solamente para el Bajo Sinú. Y en ese momento empiezan a mirar cómo después de esos primeros años, que son muy pocos, ellos entran en una ruptura muy fuerte con la Corporación Betancí, una ruptura también muy fuerte con intelectuales de la zona. O sea, hay un movimiento de intelectuales muy importantes de la Universidad de Córdoba que estaban muy ligados a los procesos de izquierda en la región, y también algunos ligados también a debates frente al tema ambiental. Cuando uno camina esa región, los campesinos recuerdan muy bien el paso, por ejemplo, de Orlando Salbota, que estaba en las casas de los campesinos, pasaba meses allá, y había toda una influencia entonces de estos grupos que son las ONGs que están con un discurso ambiental, pero por otro lado está un discurso desde la izquierda, y ellos hacen una ruptura, o sea, muy recientemente creados hacen una ruptura tanto con los unos como con los otros. O sea, porque de un lado, del otro lado venía una imposición desde dónde debía construirse el movimiento,
también para ellos hay una ruptura, particularmente con los intelectuales de izquierda de la Universidad de Córdoba, porque también está dentro de estos intelectuales esa lógica de la modernización, de que ellos tenían que incorporarse en la lógica de la revolución verde, de sembrar monocultivos, de utilizar químicos, y estaban muy arraigados en esas campesinos que estaban constituyendo la idea de trabajar con sus semillas, con una producción campesina, está muy presente, como está todavía la lógica de la producción al estilo senuano, o sea, con la utilización de los canales, etcétera, y entonces ellos hacen esa ruptura y empiezan a decir: nosotros no queremos recetas, a nosotros no nos interesan recetas para producir limpio, nosotros queremos apropiarnos del territorio. Es un primer momento en el que desde ahí, desde los 90, ya empiezan a hablar del territorio, y hay un segundo momento, ya como a finales de los 90, cuando empiezan a decir: vamos a construir autonomía desde el territorio, autonomía alimentaria desde el territorio, pero porque hacen un balance que, aunque habían hecho muchos proyectos, particularmente con la Corporación de Cancín y con otros que les había empezado a apoyar algunas otras instituciones, ellos se dan cuenta que sus experiencias, o sea, todas sus experiencias agroecológicas o de agricultura orgánica, como se llamara en ese momento, no tenían ningún resultado, o sea, se instalaban y al final no funcionaban. Cuando iban a mirar de 20, 30 personas que habían capacitado, por ahí una estaba participando, se daban cuenta que muchas veces los hombres aparecían como el que tenía la experiencia, el que estaba al frente de la experiencia, pero realmente eran las mujeres las que tenían la huerta, las que mantenían la producción, digamos, esa lógica de producir limpio, de producir orgánico, etcétera, pues como quiera que se llamara en ese momento. Y entonces ellos dicen: tenemos realmente que revisar qué están pasando, y definen en ese momento: vamos a hacer un proceso de recuperación histórica digamos, de la cultura de esta región, de cuáles son los fundamentos de nuestra cultura, de nuestros ancestros, y empiezan un trabajo muy fuerte en este momento. Hay un tercer momento en el que ellos, ya mucho más sólidos, mucho más organizados, definen que el trabajo no lo pueden seguir haciendo como lo están haciendo, sino que ya tienen que definir unas regiones, unas subregiones, diría yo, porque en esas zonas hay unas particularidades, ¿sí? Entonces, no es lo mismo las zonas de las ciénagas que las zonas, por ejemplo, del Delta, que es una zona muy productiva, o de la Cuchilla de Chispatá, que es la única elevación que hay en la región, donde ya los sistemas productivos son diferentes. Entonces, en ese momento, en ese tercer momento, definen constituir unos núcleos territoriales, unas unidades territoriales. Y el último momento, hasta donde yo estoy, digamos, trabajando con ellos este proceso de tesis, ahora les comento algunas de las cosas que se han hecho posteriormente, ellos construyen su propuesta desde una perspectiva que ellos denominan una metodología Z, que no tiene que ver nada con la metodología Z que existe por ahí en otros espacios, sino que más adelante les voy a hablar de la metodología Z. Ellos definen construir desde dos supuestos teóricos paralelos. Uno, conocimiento y trabajo. Ellos dicen: nuestra propuesta tiene que estar basada en el conocimiento y en el trabajo, y tiene que haber una diagonal que una esos dos supuestos teóricos, que son los valores. Más adelante, como les digo, voy a hablar un poquito más de la metodología Z. Y entonces definen esas zonas, podríamos llamar esa especie de ordenamiento territorial que ellos hacen de su territorio, el de la ciénaga con unos núcleos, la margen izquierda, hoy también están trabajando en la margen derecha, la zona delta, que
es la zona más productiva, donde yo hice también mi trabajo en campo particularmente, y la cuchilla Zipatal, como ustedes ven, son bastantes municipios. En este momento están trabajando ellos en 10 municipios, entre ellos Tuchín, San Andrés, China. Esta es una de las zonas de mayor presencia indígena. Todavía hay Chenú, en la zona Chimalco, todo también con bastante presencia indígena. La zona ciénaga de Lorita, Purísima y Momí, donde están los núcleos de pescadores más importantes antes de que se construyera la represa de Urrá. La margen izquierda, que es toda el municipio de Lorita. La zona delta, que incluye Lorita, San Bernardo, El Viento y San Antero, y la cuchilla de Zispatá, que es parte de los municipios de Lorita y de San Antero. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver los puntitos y los alcanzan a ver como moraditos. Diga, si los alcanzan a ver. Estos son los sitios donde hay experiencias de AstroChip. Esto es un sistema de información que ellos mismos trabajan, que ellos mismos tienen. Tal vez de todos los sistemas de información geográfica que yo he conocido, tal vez en el sistema de información geográfica que he visto mayor uso y además manejado directamente por la gente. Esta zona verde que ustedes ven arriba es más larga, son más largas. Y aquí entonces quiero contar un poco algunos de los fundamentos de su trabajo. Uno es lo que ellos han denominado la institucionalidad ancestral. Ellos dicen, parten de una premisa, dicen, nosotros tenemos que hacer una recuperación de la memoria histórica porque la forma, o sea, no es simplemente recuperar los sistemas productivos, o sea, no es simplemente decir, vamos a hacer canales, terraplenes y vamos a manejar de tal manera con ciertos sistemas productivos que ellos han construido, sino que la organización tiene que estar, la organización que tuvieron que tener los CENU tuvo que ser correspondiente a ese sistema productivo. O sea, ¿cómo se pudieran mantener 150.000 hectáreas intervenidas? No pudo haber sido con un sistema como el que hoy nos estamos organizando. Tiene que haber una forma de organizarse que permitiera la gestión, el manejo de esas 150.000 hectáreas en la zona del Sinú y de las 500.000 en la zona del Bajo Sinú. Y tal vez un poco lo que, cuando uno lee los textos de Vandana Shiva, entiende eso, o sea, cómo la gente, por ejemplo, se organizaba en la India para permitir que en los caminos de la India, que es un país enorme, la gente pudiera caminar cuando no había transporte motorizado, y la gente no tuviera problemas, por ejemplo, para gestionar el agua. En fin, hay, digamos, autores que han trabajado mucho en la forma de gestión del agua, en particular en el caso de la Vandana Shiva, cuando habla de las guerras del agua, de esto, cómo se organizaba la gente para hacer estas intervenciones en zonas muy amplias, ¿no? O sea, en lo que hoy uno podría llamar un megaproyecto, pero que es centralizado, que lo controla el Estado o que lo controla una empresa, pero que aparentemente no lo puede manejar comunitariamente la gente, ¿no? Entonces ese es un poco un cuestionamiento que se hace ahí, y se empieza a dar un proceso muy fuerte para recuperar lo que ellos llaman una institucionalidad ancestral, es decir, reconstruir esos patrones institucionales que históricamente habían orientado a esos pueblos. Y ellos ahí encuentran que parte de la institucionalidad de los CENU es uno, recuperar la palabra, crear espacios de comunicación. O sea, si se quiere recuperar la palabra, eso de la palabra en el CENU es muy importante. Los que han ido allá, uno conoce algo de allá, ¿no? Van a encontrar, aquí había un compañero con la sensación de que conocía, van a encontrar, y de pronto hasta que no hayan ido, lo han escuchado, que son los cuentos de Flecha, ¿sí? Entonces es como toda la importancia de la palabra, ya la importancia de los espacios
donde la gente puede ir a hablar y a dialogar, es muy presente hoy también en esa zona. Entonces, cómo recuperar esos espacios de comunicación, fortalecer el rol de las mujeres, porque encuentran que efectivamente quien mantiene viva la experiencia son en muchos casos las mujeres, recuperar el papel de los griegos y toda su sabiduría y potenciar la construcción colectiva, o sea, como unos elementos centrales de esa institucionalidad central. Y eso define unos principios organizativos, que son el liderazgo, la horizontalidad y el trabajo colectivo, y particularmente el liderazgo, un liderazgo colectivo. Esta experiencia, yo no les he hablado mucho de eso, pero es determinante, lo dije en algún momento, se empieza y a los pocos años se estrella con una realidad y es la construcción de la hidroeléctrica de Urrá. Ellos no sabían ni siquiera que se iba a construir una hidroeléctrica de Urrá cuando llegaron sorpresivamente a Lorica unas canoas con más de 150 indígenas en vela que venían navegando desde el Alto Sinú a bajar hasta la desembocadura del Sinú para hacerle una despedida al río. Se llamó Don Guamuya ese espacio, esa despedida al río que hacen los Sinús. Y los pescadores en la parte baja no tenían ni idea que se iba a hacer una represa. Y cuando ellos se encuentran en ese momento con los en vela, entienden que la construcción de la represa iba a transformar totalmente el río Sinú, iba a destruir la pesca y ellos empiezan a incorporar dentro de su organización, que hasta ese momento solamente estaba pensando en ver cómo recuperar la agroecología, empiezan a pensar qué vamos a hacer frente a ese monstruo que es la hidroeléctrica de Urrá. Posteriormente, ellos empiezan a enfrentar también a parar la construcción de camaroneras en las zonas de manglar, las camaroneras se hacen destruyendo el manglar y haciendo unas piscinas para producir camarones, y empiezan a dar una serie de peleas por lo que ellos encuentran que es un proyecto de desarrollo que está para la zona baja, y que va a reconfigurar todo ese territorio. O sea, ya en este momento son los primeros cultivos de transgénicos de Colombia se empezaron a implementar allá, el algodón transgénico, muchos de las haciendas ganaderas se transforman en plantaciones de algodón transgénico. Se da el proceso de las camaroneras, la hidroeléctrica de Urrá, y ellos empiezan a entender que la hidroeléctrica es solamente una punta del iceberg del proceso de transformación de ese territorio. Y ahí aprenden que el liderazgo no lo pueden hacer de manera individual, sino que el liderazgo lo van a tener que hacer de manera colectiva, y eso es muy, muy importante en el trabajo de AstroChik, porque a diferencia de otros grupos donde uno suele trabajar, que conoce a 2 o 3 líderes, ellos empiezan a decir la única manera de nosotros protegernos en esta región controlada por el paramilitarismo es que no haya una cabeza visible, sino que seamos muchos quienes estemos en los diferentes espacios que se empiezan a dar en la lucha contra la represa, en las mesas de negociación que tienen que dar con el Estado frente a las indemnizaciones por la construcción de la represa, y basan, digamos, ese primer principio del liderazgo, horizontalidad y trabajo colectivo es determinante en la experiencia de AstroChik. Uno segundo, que fue casi que uno de los fundantes, es la autonomía, y es romper, digamos, distanciarse, o más bien, más que distanciarse, es mantener efectivamente la autonomía frente a innumerables actores con los que ellos se van a relacionar, las ONGs, la academia, el Estado, otras organizaciones que hay en la zona. La tercera, entre la descentralización y la democracia. Y el cuarto, la habilidad. En la descentralización y la democracia es bien importante porque una cosa que yo no les he dicho es que AstroChik es una organización de segundo grado. Eso quiere decir que es una organización de organizaciones. ¿Sí? Ellos
entendían que hacer una intervención, o entienden que hacer una intervención en un territorio tan amplio no lo pueden hacer con una organización centralizada. Y porque también es parte del principio de cómo ellos entienden que fue como se gestionó ese territorio en las épocas de luz. Es decir, cada organización en el territorio o en el espacio más pequeño tiene autonomía para trabajar, pero se articulan en esta organización de segundo grado, que es ASPROCIC. Y definen que las organizaciones tienen que haber, para ser parte de ASPROCIC, hay que crear una organización que tenga entre 10 y 150 afiliados, y esta organización tiene autonomía para trabajar en el territorio, pero está articulado al proceso regional de ASPROCIC. Ya les mencionaba el tema de la metodología Z, que es el enfoque pedagógico, desde donde ellos construyen su trabajo a partir de un diálogo de saberes y una reflexión permanente. Para eso son determinantes las espirales agroecológicas, que son los espacios más locales, donde lo que uno podría llamar en esta región las veredas, o incluso más pequeños, se constituyen esos espirales, y esos espirales son los espacios donde la gente discute cuáles son sus principales necesidades, cuáles son los principales problemas que tienen en la producción agroalimentaria y cómo lo van a resolver. En el momento en que yo estaba haciendo el trabajo de campo en el Delta, ellos estaban discutiendo una cosa que hoy es muy fuerte en el trabajo de ASPROCIC. Uno de los grandes problemas que hay en esta zona es el tema del agua. Es una zona de muchísima agua, pero los problemas del agua son grandes. El agua, por una parte, está muy contaminada. En la parte baja del Chimú se han recogido ya toda la carga química, la carga orgánica de las poblaciones y de los cultivos de la parte media y alta del Chimú, pero además tienen unas épocas de sequía extremas, ¿no? O sea, nosotros estuvimos hace unos meses y estaba una sequía impresionante. Entonces ellos estaban discutiendo en ese momento cuál era su principal problema. Ya más o menos cuando yo estaba ya habían identificado el agua y estaban definiendo cómo lo iban a resolver. Hoy ellos han venido implementando, esta organización ha venido implementando el bombeo de agua con energía solar, con unos sistemas comunitarios para el manejo tanto del agua de riego como del agua para cada unidad familiar, con unos sistemas de filtros, está la casa y un sistema muy interesante como están manejando hoy el agua, pero fue producto de una discusión que les tomó más de 2 años, o sea, más de 2 años. Yo cuando llegué ya llevaban 1 año discutiendo, empecé a escribir la tesis y terminé y apenas estaba definiendo que su problema era el agua y cómo lo iban a resolver. O sea, no es una reunión para definir cómo resuelve un problema, sino todo un proceso, y eso se hace a través de las espirales agroecológicas, ¿no? Y esa metodología Z tiene también como sustento la agroecología. La agroecología desde un sistema productivo y agroalimentario sinuano, es decir, recuperando las formas de producir de los seguros, pero también recuperando el sistema alimentario sinuano, o sea, cuáles son los alimentos básicos, cómo enriquecer toda esa producción alimentaria, y ahí recuperan 2 asuntos fundamentales que son el patio y la parcela. Un asunto que es bien interesante y es una de las cosas que más le llamaba la atención a los jurados de la tesis, que eran gente que había trabajado mucho en temas de desarrollo rural, y es que allá las extensiones de tierra, o sea, son pescadores, gente que nunca tuvo tierra y que lo más que tenía de tierra era su patio. Entonces hay gente que tiene 200 metros, no 200 hectáreas, 200 metros de tierra, y el que más tiene 1.000, 1.500 metros de tierra, o sea, no alcanzan a tener 1 hectárea de tierra.
Y a través de eso se empieza a desarrollar el proceso de agroecología en los patios. Ahora les muestro unas figuras de los patios y las parcelas empiezan a dar como espacios colectivos donde a través de gestión un poco en los municipios o con compras de tierra empiezan a desarrollar ya experiencias productivas más grandes de producción, no solamente de alimentos que se cultivan, sino también como se acaba la pesca con la represa de Urrá, como se acaban muchas de las especies reofílicas que ven el tránsito de sus ciclos naturales interrumpidos por la represa, empiezan ellos a hacer piscicultura, ¿no? Todo un proceso de reconversión, de haber sido recolectores, pescadores, a volverse expertos en piscícola. Son hoy realmente una piscicultura alternativa que no tiene nada que ver con la piscicultura que se vende dentro de los modelos de producción piscícola del país, ¿no? Entonces, como les decía, la metodología Z, conocimiento, trabajo y esa diagonal que los une, que son los valores, se recupera dentro de la metodología Z el modelo de bosque natural, llaman ellos, y es que cada agroecosistema debe mantener, debe garantizar seis grupos de plantas, o sea, plantas frutales, medicinales, energéticas, hortalizas ornamentales y productoras protectoras. Y ellos dicen, nosotros tenemos que reproducir la forma como el bosque funciona en la naturaleza, o sea, no existe en la naturaleza, con unas pocas excepciones, el monocultivo, ¿sí? Y yo creo que ni siquiera, o sea, hay especies que tienden a ser más, digamos, a no asociarse tanto como el roble, por ejemplo, pero sin embargo no es un monocultivo de un pino de eucalipto. Entonces, ese modelo de bosque natural es bien importante porque cuando uno entra, primero para mí fue entender el manejo eficiente del sol, ¿no? O sea, cómo se hace un manejo eficiente del sol dentro de ese sistema, porque se organiza la parcela, ahora les voy a mostrar una figura de parcela, se organiza la parcela de manera que se aprovecha de manera muy rica el sol. Y por otro lado, ellos incorporan en su discusión también las semillas, ¿no? O sea, tienen que hacerse la producción agroecológica con semillas criollas. Y estos son algunos de los modelos de agroecosistemas que yo encontré en Caño Grande. No sé si se alcanza a ver desde allá. Estos muestran los 6 tipos de plantas que ellos utilizan en sus agroecosistemas. ¿Cómo se organiza? Esto que ustedes ven acá es agua, esto es agua, son canales, ¿sí? Entonces, aquí va el caño principal y aquí están los canales por los que entra, dependiendo de las horas del día, entra el agua, baja el agua, dependiendo si es invierno, si es verano. Cuando la parte de atrás, esa que se llama zona inundable, cuando es verano se utiliza como pasto, cuando es invierno se utiliza para cultivar arroz. Estos son espacios muy pequeños, esta área podría tener perfectamente 300, 400 metros cuadrados, por eso les decía, algunos tienen 500 metros cuadrados, en esta zona más o menos la mayoría eran de 1500 metros cuadrados, en otros espacios todavía más chiquitos, esto es de aquí nada más. Y si ustedes ven, entonces aquí están los protectores, estos espirales son las plantas protectoras, pero todo está distribuido en el agroecosistema, ¿no? En algunos tienen animales, la mayoría tienen espacios para animales, entonces en el verano las vacas van a la parte de atrás, en las épocas de invierno buscan en áreas colectivas que existan en la zona o baldíos que existan en la zona para llevar las vacas en la época de invierno, porque esta parte de atrás se inunda y entonces la aprovechan para cultivar arroz. Cuando está en verano, estas zonas húmedas están cultivadas de arroz, incluyendo los campos principales también están cultivadas de arroz, sobre todo los campos principales están cultivadas de arroz. Este es otro modelo, ya un poco más grande, donde incluso tienen estanques
agrícolas, piscícolas, perdón, está la casa, está todo el sistema de los protectores siempre protegiendo, o sea, protegiendo de qué, de las inundaciones, protegiendo de muchas maneras estas plantas protectoras, estos que son los frutales, las hortalizas, o sea, uno no encuentra esa lógica ordenada que se ve de pronto en estas zonas campesinas, sino que allá ordenada porque se le impuso así un modelo, ¿no? Porque así también era la agricultura campesina en estas zonas, pero es muy interesante ver. Yo decía también que es un sistema casi como la permacultura, ¿no? O sea, donde hay que trabajar un poco, o sea, se trabaja duro realmente en las épocas de recolección de arroz, en las siembras de arroz son muy duras porque la gente las tiene que hacer dentro del agua y la recolecta también es bastante dura porque también se hace con mosquitos, pero en general la gente puede pasar días y se hace muy poco, o sea, cuando no tienen esas jornadas, porque el sistema se lo permite, ¿no? O sea, esa forma, ese manejo eficiente de la materia y la energía, o sea, en muchas de estas zonas, por ahí en los detalles, por ejemplo, aquí yo digo botaderos de productos orgánicos, ellos recogen las cátaras de coco, o sea, muchas de este material orgánico y lo dejan ahí y luego lo utilizan como abono, pero también hay otras formas de utilizar, por ejemplo, la cáscara de los cocos que es directamente en la palma, ¿no? Y así hay muchas formas en que la gente maneja todo el ecosistema, que son bastante interesantes en esa experiencia, ¿no? Ya les hablé un poco de las espirales agroecológicas, como este espacio donde las personas y las organizaciones pueden crear, recrear y diseñar sus experiencias. A través de ahí realmente donde creo que son los espacios más ricos para la discusión de sus propuestas. Es un ejercicio realmente de construcción de conocimiento colectivo, potencia mucho la organización. Una cosa muy llamativa del trabajo en Asprosit es que la gente realmente le dedica mucho tiempo a la organización, mucho tiempo a la organización. Ahora les voy a mostrar el sistema de comercialización y cómo se requiere realmente un trabajo colectivo muy grande. Este es el SISIPA, que es el sistema de comercialización de productos agroecológicos, ellos empezaron su experiencia, esta organización empezó su experiencia con producción agroecológica, pero empiezan a entender que se requieren ingresos adicionales. Ya vienen avisando, ya voy a ir terminando. Está bien. Necesitan empezar cómo se van a colocar los excedentes de la producción. Y deciden la construcción del SISIPA. El SISIPA yo creo que se construye más o menos como en el 2002, por ahí a principios, 2002, 2004. Se construye el SISIPA como una forma de fortalecer la agricultura campesina, de diversificar la producción, garantizar la autonomía alimentaria, propiciar trueques e intercambios y también generar algunos mercados en el banco, ¿no? Cosas así bien interesantes del SISIPA. No sé si está aquí. Bueno, el SISIPA requiere un trabajo voluntario muy grande a ellos, porque ellos crean este sistema donde lo primero, definen la primera producción es para la alimentación nuestra, es para garantizar nuestra autonomía alimentaria. El segundo excedente que tenemos es para intercambiar en la vereda, en el hospital, en la comunidad, donde quiera que estén ubicados ellos. Y el tercer, ya digamos, los excedentes los vamos a sacar. Solamente cuando ya no los logramos consumir, no los logramos intercambiar o vender en la vereda, los vamos a sacar de la zona. ¿Y a dónde los van a sacar? Ellos deciden, no los vamos a sacar ni a Cartagena, ni a Bogotá, ni a Barranquilla, los vamos a sacar a Lorita. Y construyen una tienda en Lorita donde recogen todos los excedentes. Es un trabajo realmente impresionante porque
uno creería que la gente va a sacar, así como en otras partes, 4 o 5 cargas de alguna cosa, a veces sacan 10 cocos, 5 papayas, y uno dice cómo manejan eso, pero lo manejan. O sea, eso es lo más impresionante, ver que los sistemas que han creado para sacar esas pequeñas producciones, son muy pequeñas producciones, porque exceptuando el arroz, pues están en patios de 400 metros cuadrados, de 1.500 metros cuadrados, las parcelas que son colectivas de 5 hectáreas, pero que son de 8 o 10 familias, pues los excedentes de producción son muy pequeños, pero todos estos excedentes llegan a Lorita, se recogen de diferentes maneras, llegan a Lorita, hay una tienda, y la tienda se hizo en el barrio más popular de Lorita, o sea, donde llega gente de clase, digamos, de la clase más pobre de Lorita, y en unos acuerdos con profesores de Lorita. Entonces eso garantiza primero que la producción, que es una producción muy limpia, no quede, digamos, como en la gente más adinerada de la región, sino que llegue también a sectores populares, también una perspectiva de solidaridad entre los habitantes del campo y los habitantes de la ciudad de una misma clase social. Entonces es bien interesante este trabajo que requiere un nivel de organización muy grande y un trabajo voluntario bastante grande. Entonces ahí la economía excesiva, como ya les decía, comercializar esos excedentes. Hay unas cosas muy interesantes que se crearon ahí, y es que ellos a través del CICIPA lograron construir unos fondos de ahorro. O sea, el 10% de las ventas de todo el año se ahorran hasta diciembre y se distribuyen en diciembre, pero se distribuyen solamente a las mujeres. O sea, solamente las mujeres pueden recibir ese ahorro, no lo reciben los hombres, sino que lo reciben las mujeres para la Navidad, para las matrículas de enero, bueno, para todos los gastos. Es una decisión de asamblea que ellos toman, que sean las mujeres quienes se hagan cargo de los ahorros de todo el año. Y en las últimas épocas han ido creando ya unos sistemas de ahorro con unas cooperativas que hay en la zona, una cooperativa que hay en la zona, que también les ha permitido acceder a pequeños créditos para, por ejemplo, cuando se hace un cultivo de arroz, que es como lo que más requiere recursos, o para cuando se quiere implementar una estanque grande de peces, en esos momentos pueden recurrir a través de esos fondos que están a nombre de la organización y de los miembros en las cooperativas, y pueden acceder a esos recursos para implementar, digamos, este tipo de proyectos productivos. Unas reflexiones finales ya para entender, para terminar, ¿no? Es decir, que una de las cosas que a uno más le llama la atención cuando se mete en esto de lo alimentario es ver que, curiosamente, el hambre en el mundo es un hambre de los habitantes del campo, fundamentalmente. O sea, la gente creería que es de los habitantes de la ciudad, pero lo que dicen las estadísticas es que quienes realmente aguantan hambre, curiosamente, son los que producen alimentos. Y eso muestra pinta de lo que es el sistema productivo actual, ¿no? O sea, un sistema que ha ido homogeneizando la agricultura y ha ido dejando a la gente del campo cada vez más pobre, y ni siquiera para poder autoabastecer su propio alimento, ¿no? Una cosa que también llama mucho la atención, ya metiéndonos en la experiencia de Astrofit, es ver, bueno, y este tema del hambre del mundo y el hambre del campo es que realmente, si uno quisiera resolver el problema entonces del hambre, debería trabajar desde que la gente pueda producir en el campo su propio alimento, ¿sí? O sea, que hemos llegado a un nivel que ya la gente no puede ni siquiera producir su propio alimento. Un segundo elemento, ya entrando en la experiencia de Astrofit, es entender esta experiencia en clave territorial, ¿no? O sea, y creo que en general, creo que vieron ya la experiencia de los NAC también, mañana. Bueno, es ver que realmente todas estas experiencias que se construyen sin entender
el territorio, las territorialidades que se construyen en los territorios, las cosmovisiones, la cultura, las necesidades, las historias, las identidades, pues son procesos que quedan realmente muy descontextualizados, ¿no? Un tercer elemento de estas reflexiones es el que tiene que ver con la cultura anfibia, toda esa riqueza de esa cultura anfibia, de cómo el territorio está determinado por el agua y la producción misma en el territorio, por sus ciclos de subidas y bajadas que de alguna manera las mujeres y los hombres de Atocha tienen que enfrentar con toda la transformación que implica la represa de Urrá, y eso es lo más impresionante, ver cómo la represa les transforma eso y ellos tienen que hacer un proceso de adaptabilidad con esa, digamos, transformación que produce la construcción de la represa. Hay un paréntesis, hay una de las cosas que no mencioné que también empezaron a hacer cuando yo estaba con esta zona en el 2008, y es que ellos empiezan a pensar cómo recuperar las orillas de los ríos, porque del Chubut, porque es un río que por ser un río controlado bastante por ganaderos, está totalmente deforestado. Yo he tenido la ocasión de ir 2 veces en el último año y llama muchísimo la atención que de hecho desde el 2008 hasta ahora han recuperado más de 35 kilómetros de la margen del río. Han reconstruido el bosque de galería de esos 35 kilómetros de Tenorica hasta la parte baja. Es emocionante realmente cuando uno ve, de hecho ellos se ganaron hace como 2 años el premio de adaptabilidad al clima, un premio que da una entidad del Estado, porque esto es un proceso de diálogo con los terratenientes. La gente les pregunta, ¿y por qué les recuperan la margen del río a los terratenientes? Y no es recuperarle a los terratenientes, esa margen del río realmente es pública, pero aparte genera una serie de beneficios para la gente de la ciénaga, ¿sí? Para la gente que está dentro, o sea, las inundaciones, la erosión que está provocando la represa, porque antes el río subía y bajaba solamente en las épocas de lluvia, ahora sube y baja, depende de las necesidades energéticas, o sea, si venden energía, sube el agua del río, si no venden energía, baja, y esa subida y bajada puede ser en una semana, que sube y baja el río. Entonces las orillas del río se estaban erosionando y muchos viven, digamos, en caños muy cercanos a las márgenes del río. Un tercer elemento es el de una discusión que se ha tenido muy presente allá, cómo pensar estos procesos de recampusinización sin estarse mirando como un proceso de atraso. Y ahí hay toda una discusión en la zona sobre el tema de la modernidad, o sea, y entender que el mundo campesino apropia elementos de lo moderno de cierta manera y no es una ruptura con lo moderno, o sea, hay una ruptura con un tipo de modernidad que se nos quiere implementar, pero no hay una ruptura con todo lo moderno. Entonces, una cosa, por ejemplo, que para la gente ha terminado siendo muy útil en las zonas del celular, porque eran zonas con muchos problemas de comunicación. Y hoy no todo el mundo tiene un celular, pero hay 4 o 5 celulares en una vereda, y eso resuelve muchos problemas que la gente antes no podía resolver. Entonces no es romper, yo no uso el celular, sino yo para qué uso el celular, ¿sí? O sea, no necesito tener que cada uno tenga un celular, sino que en la vereda se pueden tener unos pocos celulares, ¿cierto? O los que tienen los celulares y que les pueden vender el minuto, en fin, pero así muchas otras cosas, ¿no? Otro elemento que ya lo había mencionado es el de cómo se piensa en construir un mercado no para satisfacer como suele suceder con esta producción de agroecológica o orgánica que hay en Colombia, que generalmente de quienes se benefician son unos sectores, sino que se beneficia el campesinado de la región y los sectores populares. Y sobre todo que se piense más en acceder a unos mercados lejanos, acceder a unos mercados muy cercanos, que son mucho más fáciles
de controlar, que son mucho más fáciles de acceder, etc. Y lo último es de cómo construir una organización fuerte, confiable, en el que cada uno se sienta parte, en el que cada uno se sienta actor, miembro de la colectividad. Esto es una cosa muy llamativa en Astrochip, y es que cuando uno suele hablar en las organizaciones, con gente que no es el directivo, la gente habla de su organización como algo lejano, ¿no? O dice, ellos no han hecho tal cosa, ¿no? O sea, refiriéndose a los directivos. Aquí la gente habla de nosotros, ¿no? Nosotros estamos haciendo, nosotras estamos haciendo tal cosa. O sea, no es lejano porque la organización es fundamental para superar gran parte de sus problemas. Y bueno, con esto, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, bueno, ya abrimos el espacio para profundizar en algún aspecto. Bueno, muchas gracias, Tatiana, por tu presentación. Me interesaría, por favor, si me pudieras como ampliar un poco, profundizar en cuáles son como las relaciones que AstroChip ha establecido o viene estableciendo con ONGs, con la academia, ¿sí? Y también cuáles son como las tensiones y las formas en que de alguna forma gestiona esas tensiones, conflictos con actores pues, armados pues, de la zona, por ejemplo, o con los ganaderos, o también con ciertas políticas y programas del Estado, digamos, que van en contravía de toda su propuesta. Esa sería como Una pregunta es que conociendo algunas experiencias, algunos topos acá en los estados, con relación a cómo es el manejo de los jóvenes, porque en muchos de estos procesos uno se da cuenta que los jóvenes emigran, se han seducido por la ciudad, si hay participación por parte de ellos o también están sufriendo de este fenómeno de la emigración de los jóvenes a las ciudades y que ya abandonan prácticamente su tradición. Sí, yo tenía dos inquietudes. Una era esa, o sea, que siempre ustedes están adelantando estos de pronto para vincular a los jóvenes que más tienden a querer ese tipo de modernidad con la que están haciendo la cultura. Y la segunda, no me quedó claro cuando tú hablas de la alianza entre los educadores y con los campesinos, no me quedó como cuál era el tipo de alianza. Lo de la tienda que estaba, pero no exactamente cuál era Gracias por la pregunta. Yo tenía una pregunta, tengo una pregunta. Al principio mencionabas que hay campesinos, indígenas, afro también. Pues como es el tema de lo étnico, porque de pronto por eso mismo tienen a veces intereses propios de reivindicaciones del sector indígena o afro. Me pregunto sobre cómo se expresa. Yo, pues, lo que interviso no únicamente a nivel político grande, ¿no? Como la apropiación del territorio, pero en qué porcentaje de esa producción como resuelve lo de los gastos familiares, eso que ellos producen, en qué proporción resuelve, y el resto de lo que necesitan ingresos, cómo lo resuelven. Yo tengo una pregunta en relación a la oferta educativa que se da, que tienen estas poblaciones, y la relación con ese movimiento, con AstroChip, si hay alguna forma de relación
allí si la escuela ha buscado ver en ese movimiento algo importante para, por ejemplo, para la configuración de algunos currículos allí, o si ha sido al contrario, o si hay alguna razón. Si la organización ha buscado la escuela también como una política de extender una ideología y una filosofía. Quisiera ver eso ustedes. Información de la organización en términos de, o sea, por el vasto, la vasta región que ha mostrado, digamos, que esté involucrada en el proceso, pensar en cuál es la población de la organización argentina en este momento y que esa organización, digamos, con todo este proceso interno, pues, de riqueza, de discusión y eso, ¿qué significa la región? ¿Sí? Porque un poco la inquietud es a todas las tensiones que tiene que manejar y aún desarrollar un proceso de este nivel de autonomía con todas las cuestiones externas a las que tiene que afrontar, que no se imagina, pues, que tiene que afrontar en una región tan constructiva como esta, digamos, aunque la presentación que has hecho dará cuenta de fortalezas, digamos, como precisar cuántos son, cuál es el lugar que ocupan en términos de las tensiones que construyen en la zona, para entender un poco más el proceso de desafíos. No, pero voy a ir a ver. Cuando yo les contaba que cuando aproché, aunque no lo desarrollé mucho, porque se puede hablar de la represa de reformas institucionales con el tema. Pero cuando aproché empieza, a los pocos años se encuentra con el tema de la represa, como ya les conté, con la Universidad Ahorrada. Entonces hay un momento en el que ellos empiezan a hacer marchas, movilizaciones, para oponerse a la represa. Participan en la toma del jardín del Ministerio del Medio Ambiente, no sé si algunos conocieron, cuando en Vera Castillo se toman el jardín del Ministerio del Ambiente antes del llenado de la represa de Urral, antes de que se otorgara la licencia ambiental, y ellos participan en eso, participan en muchas marchas que se dan en la región y que se dan hacia Bogotá. Pero cuando eso se da, ya ellas empiezan a tener presión de acciones armadas, ya empiezan en las marchas a decirles aquí, si ustedes siguen molestando, nos empiezan a amenazar. Entonces ellos deciden tomar una actitud diferente frente a, dicen, nosotros no tenemos espíritu de mártires, no queremos morir, vamos a cambiar un poco nuestra forma de confrontar el modelo. De hecho está muy instaurado hoy en nuestro chip que su lógica es, digamos, a diferencia de otros procesos, tal vez lo que van a ver mañana con los NASA, que es, bueno, vamos a entrar a confrontar, vamos a tomar tierras, vamos a salir a la marcha. Ellos tienen otra perspectiva. La perspectiva de ellos es, aquí hay una pelea porque él se queda en el territorio y nosotros nos vamos a quedar en el territorio. O sea, su cuenta es, nosotros nos quedamos en el territorio. Pero ¿cómo nos quedamos en el territorio? Nos quedamos en el territorio si le resolvemos los problemas a la gente para que se quede en el territorio. O sea, si la gente tiene lo que tú preguntabas, si la gente tiene por qué comer, si la gente tiene ingresos, si la gente tiene mejor calidad de vida, ¿sí? Porque efectivamente hay procesos de migración, pero una cosa que yo encontré muy presente en los líderes, sobre todo los líderes que hoy deben tener 45 o 50 años, es que todos fueron a la ciudad y volvieron. O sea, todos estuvieron trabajando en Cartagena, en Barranquilla,
en Coveñas, en el proyecto petrolero de Coveñas, en el puerto de Coveñas, ya encuentran muchísima gente que se fue, pero la mayoría volvió. Y cuando uno les pregunta por qué volvieron, dicen, volvimos porque acá no se puede vivir. O sea, la vida en la ciudad es mucho más dura que acá. Entonces, efectivamente, la gente se va, pero yo creo que la gente del campo se va y hay un porcentaje que siempre vuelve, ¿no? De hecho, hay estudios que muestran que efectivamente no es que la gente se va, no volvió. O sea, se va y retorna, no sé cuál es el porcentaje. De hecho, el porcentaje actual de campo no es que, digamos, en porcentaje ha bajado, pero en población incluso crece la población que vive en el campo, o más o menos se mantiene estable la población en el campo colombiano y se mantiene en el campo. Entonces, digamos como que está presente eso, ¿no? Que la gente sale a buscar cosas, pero muchos vuelven, ¿no? Muchos vuelven. Entonces, volviendo al tema, es que, digamos, esa perspectiva se empieza a configurar casi desde ese momento. Nosotros tenemos que resolver así cómo enfrentamos ese modelo sin entrar en una confrontación que nos signifique un pacificante gente. Y establecen una metodología muy interesante que todavía hoy está muy presente en la zona, que son las mesas de trabajo. Yo me hacía esa pregunta en estos días porque CENSAD está participando, apoyando el proceso de la Cumbre Nacional Atlántico Popular y ahora está la cumbre en negociación y estamos ahí en el gobierno, en mesa, discutiendo las propuestas, etcétera. Y se llega a eso después de toda una movilización. Y la lógica un poco del movimiento social colombiano es que tenemos que salir a las calles, presionar y luego vamos a la mesa de negociación hasta que logramos algo, ¿no? O sea, se logran y luego el gobierno incumple la mitad de las cosas y vuelve. Entonces ellos no hacen eso porque no pueden salir a marchar, están en una zona centro del paramilitarismo del país, etc. Entonces crean las mesas de trabajo. Y en esas mesas de trabajo dicen, aquí tienen que venir a hablar todos los que les compete el tema, ¿no? El alcalde, no sé qué, lo que sea. Entonces, han tenido mesas de trabajo para el tema de lugar, interpusieron una tutela que ganaron una acción jurídica con una sentencia que ha sido emblemática en el país, y es reconocer por primera vez en el país que no solamente son afectados los que están aguas arriba, sino también los aguas abajo, y esa compensación les permitió construir gran parte de los proyectos productivos que hoy todavía funcionan. Y a través de las mesas de trabajo, pues han discutido el tema de manglares, han discutido el tema de las plantaciones, han discutido el problema de los diques que construyen los terratenientes para secar las ciénagas, y esa estrategia sigue funcionando. O sea, y esa estrategia también les ha significado un reconocimiento muy importante en la región. Cada vez que hay un problema en la región, en términos sociales, en términos ambientales, Astrocío es uno de los actores más importantes de la región. La corporación, cuando hay un problema grave ambiental, hay que preguntar, o sea, la corporación autónoma que debería estar diciendo vamos a hacer tal cosa, dice, hay que preguntarle a los Astrocío a ver qué podemos hacer frente a tal tema. Porque realmente, digamos, ese haber ido construyendo desde las alternativas les ha dado un poder muy fuerte, ¿no? Es un poder en términos de que han resuelto muchos problemas. Este tema, por ejemplo, de la reforestación, de la reconstrucción del bosque de galería es algo realmente impresionante. O sea, es una cosa, nosotros tenemos las imágenes de lo que era antes el río, antes de la recuperación de los bosques de galería, y verlo es una cosa que a uno realmente le impacta. Ahorita están haciendo una recuperación, por ejemplo, de los bosques de galería de las ciénagas, porque realmente las ciénagas eran bosques, ¿sí? O sea, si no le dan agrometría, si no le faltó, sobre todo mayormetría, uno sabe que eso, las ciénagas no eran espejos de agua, o sea, no eran espejos de agua, el arqueólogo además me puede apoyar en esta parte. Las ciénagas no eran espejos de agua así como uno ve hoy
no eran bosques, o sea, era un sistema muchísimo más complejo. Se están empezando a meter en el reconstruir el bosque de la ciénaga, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, el tema de la piscicultura. El tema de la piscicultura, ellos son los expertos en una piscicultura alternativa. O sea, una piscicultura que no se hace limpiando todo alrededor, sino al contrario, sembrando alrededor del espejo de agua las especies de los que los peces se alimentaban en la ciénaga. Y todo eso, todo el manejo del alimento, una piscicultura que no utiliza alimento, sino las primeras semanas, 2, 3 primeras semanas, con el alevín y posteriormente se alimenta de lo que alrededor del espejo del agua se produce. Entonces, todo ese tipo de cosas hoy son muy emblemáticas y ahí voy respondiendo varias de las preguntas en esa relación con la academia, en esa relación con los intelectuales, en esa relación con las otras organizaciones no gubernamentales que existen, otras organizaciones campesinas. Entonces allá la zona gente de muchísimas universidades, va gente, no solamente de la región, del país, ¿sí? Va mucha gente de ONGs que quieren conocer la experiencia, conocer el proceso agroecológico. Entonces hay una fuerza muy grande, pero también hay una relación muy fuerte con un sector de los maestros de la región y hay una ligación con un proyecto de colegio que hay en la zona, un colegio ecológico que se llama el Museo Técnico del Bajo Sinú, el Museo Técnico del Bajo Sinú, del cual si hoy del Parque también es socio de este museo, donde estudian los niños desde primaria hasta el bachillerato en una perspectiva o sea, el pensum es ambiental, muy interesante. Yo estaba ahí cuando los niños a fin de año presentan los proyectos escolares, es como toda una semana presentando los proyectos escolares, y es impresionante cómo los niños hablan con una propiedad de los temas ambientales. O sea, que esa migración con los maestros es mucho más allá, digamos, empezó por el tema del mercado, o sea, de ir ganándose como un nicho, por decirlo de alguna manera, nicho del mercado, aparte del barrio, y se ha ido cada vez transformando más, porque al inicio los jóvenes empezaron a ir a las parcelas a conocer cómo funcionaba, o sea, era un poco como la experiencia práctica de los niños, pero finalmente se ha ido cada vez enriqueciendo más. Entonces los niños y las niñas hacen los proyectos de investigación, porque cada curso define un tema. Por ejemplo, un curso define el tema de la energía este año. Entonces esos niños están trabajando todo su pensum en torno al tema del debate energético, los conflictos, la energía para qué, en fin, todo lo que podamos sacar de qué tipo de energías hay, el modelo energético del país, las energías alternativas. Ahí están viendo matemáticas, biología, ciencias, etcétera, y están haciendo sus prácticas, varios de ellos en AstroChik, pero también hacen actividades conjuntas, hacen una feria que se hace casi todos los septiembre, casi todo diciembre, y todos los septiembre allá, que es una feria agroecológica. Entonces ahí hay una relación muy fuerte que ya, como les decía, se volvió de muy cercana, al punto que ya son socios, así en el colegio. Hay muchas dificultades, igual también para consecución de recursos, los debates con las agencias de cooperación, que muchas quieren llegar a decir, ustedes tienen que hacer este proyecto y no este. Dificultades también propias de las organizaciones, tienen crisis también, o sea, nos ha tocado ver más crisis y cómo enfrentan sus crisis, o sea, no es que sea perfecto, o sea, hay también muchos problemas, aunque ha habido, por ejemplo, un interés muy fuerte de potenciar más el tema de las mujeres, sigue siendo bastante limitada la participación de mujeres en relación con la participación de los hombres.
no tanto la participación, participan mucho, sino en términos de que los afiliados son por familias y normalmente el que se afilia es el hombre. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, hay problemas para enfrentar eso cuando el hombre se separa y cuando la pareja se separa y entonces el hombre se figura ahí, o cuando muere el hombre, sí, también como todo ese tipo, digamos, todas esas dificultades. Sin embargo, cuando hicimos el trabajo en el 95, las personas que aparecían como socias de mujeres eran solo el 2%, en el 2008, 2010 era ya, en el 2008 era el 30%, o sea, ya había subido bastante, pero seguía siendo todavía menor, o sea, hay dificultades de esa naturaleza. El tema de los jóvenes es aunque hay ese tema que yo les digo que la gente se va, igual que sí es bastante notoria la ausencia de una generación que normalmente vuelve a la zona, algunos vuelven a la zona, pero sí se nota, digamos, que hay muchos niños, hay muchos mayores y hay muchos ancianos, pero sí falta como esa generación, también porque salen a estudiar, a hacer el bachillerato a Lorica o a otros municipios, pero sí se siente la ausencia de los jóvenes bastante, ¿no? Es parte del grupo que más pierde el tema interétnico. Hay una particularidad y es que los negros, allá el proceso de reconocimiento, autorreconocimiento de los negros no es tan fuerte como acá, como en el Pacífico, porque de hecho la ley 70 cubre el Pacífico y hace una pelea de los del Caribe que se les reconozca también. Entonces no hay como acá, digamos, además yo creo que también muchos de ellos uno no sabe si es negro o es indígena, ¿no? O sea, realmente no es tan marcado como aquí, que uno ve el NASA y ve el afro, ¿sí? Allá ve familias y uno dice son triétnicas, ¿no? O sea, incluso más, ¿no? Entonces no hay esos conflictos tan fuertes como hay aquí en el norte del Cauca, o en el Cauca en general. No se siente una fuerte esa tensión en realidad. ¿Sí? Y realmente son más como por zonas, ¿no? Por eso les decía cuando mostraba los municipios, hay unos municipios que son más indígenas, otros municipios que son más mestizos, por llamarlos de una manera. ¿Sí? Donde son negros pero con raíces afros, pero también con raíces libanesas, se ve muy presente eso. Y bueno, no, yo no recuerdo ahorita la dimensión, pero es muy grande, es una organización muy grande, tiene en algún momento, yo creo que ahorita tiene más de 80 grupos, ellos tienen dos categorías, afiliados y asociados. Entonces unos son como los que van en camino de ganar el reconocimiento total. Y la potencia es como aquí en el municipio, pero en este momento no recuerdo el número aquí de familias, pero son bastantes familias, es muy grande realmente y ha ido creciendo. En el último viaje supe que estaban en la margen derecho también ahora, que no estaban aquí, pero que ellos van creciendo más. Porque realmente que un proceso de discusión a partir de la comunicación que hace con pero por supuesto que es una experiencia que deja, digamos, un panorama abierto para la reflexión en muchos sentidos, en su forma de construirse, en su forma de gestionarse, en su forma de buscar un camino alterno desde lo comunitario para enfrentar en particular el problema de las crisis alimentarias, pero digamos más allá de ello, creo que incluso lo que muestra es una opción de vida, una opción de organización, una opción de práctica. Disculpa, una cosa que habían preguntado también con el Estado, con mucha gente en el Estado, es que tal vez no lo hice así muy contundentemente, es que como la perspectiva de ellos es quedarse en el territorio, o sea, nosotros nos quedamos en el territorio, o sea, que hay una apuesta por quién saca a quién, y nosotros nos quedamos, o sea, es como una apuesta muy a largo plazo.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tienen confrontaciones en estas mesas de trabajo con el Estado, pero también sí dentro de los recursos que se mueven en el Estado tienen posibilidad de acceder a esos recursos, acceder. ¿Sí? O sea, no hay como no voy a meterme con recursos del Estado, acceden, pero desde que estén en la lógica de lo que ellos quieren hacer y no como vengan a este proyecto y le vamos a dar una plata. Entonces ahí, claro, a veces hay gente que va de otros procesos y la gente quiere la lucha, la marcha, la cosa más contestataria, que desde mi punto de vista obviamente que es necesaria. De hecho, ellos también lo hacen cuando han habido, por ejemplo, terratenientes que quieren quitarle la tierra a algunas familias, ellos hacen ocupación de ese territorio para defender esta tierra, pero no es como su principal estrategia, no es vamos a salir a marchar, pero lo han asumido así más por el contexto, ¿no? Regional. Entonces, en eso digamos que ahí, estos principios que yo hablaba y el tema de la autonomía es fundamental, o sea, nos relacionamos ellos no tienen técnicos en su organización, no hay técnicos, no hay ningún técnico en la organización, no hay una ONG que es la que acompaña el proceso, entonces es una organización, pero tienen una relación con las ONGs con las que tienen buena relación, por ejemplo con CENSAR tienen buena relación, trabajan, hacen parte del movimiento de afectados contra represas y los virus, que es el movimiento nacional. Se suman a las acciones de activativos, pero no es como otros procesos que hay una ONG ahí que están llevando el proceso, no, por eso decía, desde el principio no como esa estructura. Sí, no, gracias a ustedes, pero